El secreto de la tumba de la reina Amosemeritamón. Bajo la imponente silueta del templo de Hatshepsut, en la necrópolis tebana de Deir el-Bahari, un hallazgo singular reveló una historia de gloria, saqueo, restauración y traición. En 1929, el egiptólogo estadounidense Herbert E. Winlock descubrió una tumba que no solo albergaba los restos de una reina del inicio del Imperio Nuevo, sino que contenía una insólita inscripción que cambiaría la forma en que entendemos las prácticas funerarias egipcias: la tumba de Amosemeritamón. El descubrimiento en Deir el-Bahari. Winlock, del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, trabajaba en las laderas de Deir el-Bahari cuando sus excavadores hallaron indicios de una tumba bajo los escombros cercanos al templo de Hatshepsut. El hallazgo reveló dos enterramientos en un mismo complejo: el de Nani, una princesa de la dinastía 21, y en un nivel más profundo, el de Amosemeritamón, reina del inicio de la dinastía 18. El hallazgo era doblemente interesante, no solo por la belleza del ataúd externo de la reina, sino por la mezcla de tiempos: una tumba antigua reutilizada y restaurada por los propios sacerdotes del periodo final del Imperio Nuevo. ¿Quién fue Amosemeritamón? Amosemeritamón fue hija del faraón Amosis, libertador de Egipto tras la expulsión de los Hyksos, y de la reina Amosenefertari. Su nombre significa la amada del dios Amón, y encarna la transición de Egipto hacia su etapa de mayor esplendor, el Imperio Nuevo. Hermana y esposa del rey Amenhotep, Meritamón ocupó el título de esposa del rey, una figura de gran influencia religiosa y política. Ella formó parte de la consolidación del culto a Amón en Tebas, una ciudad que pasaría a dominar la vida religiosa del país durante siglos. El esplendor de su ataúd y su contradicción. El sarcófago exterior de Amosemeritamón medía más de 3 metros de altura. Tallado en madera policromada y decorado con enorme refinamiento, mostraba a la reina como una figura joven y serena, de rasgos idealizados. Sin embargo, su interior albergaba un segundo ataúd mucho más sencillo, de apenas 1,8 metros de largo, donde yacía su momia. La momia estaba envuelta con esmero y aún adornada con guirnaldas de flores frescas, lo que indicaba un acto de reentierro piadoso. Pero las señales eran contradictorias: la tumba mostraba huellas de saqueo, el mobiliario funerario era escaso, y los adornos del ataúd habían desaparecido. ¿Qué había ocurrido? La restauración de la momia en la dinastía 21. El enigma comenzó a resolverse cuando los arqueólogos hallaron una etiqueta con fecha inscrita sobre el sudario de la reina. Decía: año 19, tercer mes de la estación de Aquest, día 28. En este día la inspección de la esposa del rey, Amosemeritamón. Este registro no pertenecía a la dinastía 18, sino a la 21, C1069-945 AC. Era una prueba de que la momia había sido descubierta, examinada, restaurada y devuelta a su tumba por sacerdotes de esa época. Este tipo de acciones no era inusual. Durante ese tiempo se desarrolló una política de rescate de momias reales para protegerlas del saqueo que afectaba las tumbas del Valle de los Reyes y sus alrededores. ¿Acto piadoso o saqueo encubierto? Aunque a primera vista parece un acto de devoción y preservación, los indicios apuntan a que los propios restauradores se beneficiaron del hallazgo. El pan de oro y las incrustaciones de cristal del ataúd exterior fueron eliminados y reemplazados con una capa de pintura más económica. El ajuar funerario había desaparecido. En efecto, el reentierro había sido piadoso en apariencia, pero utilitario en el fondo. Estos sacerdotes no eran simples funcionarios religiosos. Muchos de ellos, como Masaarta, el sumo sacerdote de Amón, también ejercían el poder político efectivo en Tebas. Los saqueos selectivos de momias reales eran una forma de financiar sus redes de clientelismo, su corte y su influencia regional. Masaarta, hijo de Pinediem, figura clave de la dinastía 21, aparece mencionado en otras restauraciones, todas con un patrón similar: reentierros acompañados de apropiación de riquezas. La reina redescubierta. El hallazgo de Amosemeritamón no es solo la recuperación de una figura olvidada de los albores del Imperio Nuevo. También es una ventana al conflicto entre lo sagrado y lo político, entre la preservación y la apropiación, entre la eternidad y el poder temporal. Hoy, su tumba, aunque sencilla comparada con otras, se valora por la historia que cuenta, más allá del oro que perdió. Su ataúd es una obra maestra de la madera policromada, su momia un ejemplo de cuidado post-mortem, y su historia un recordatorio de cómo incluso los actos más piadosos pueden estar cargados de intereses. Para finalizar,
La tumba de Amos-Emerithamón no solo nos habla de una reina, sino de una época de transición, de conflictos religiosos, de saqueos institucionalizados y de devoción genuina. Cada detalle, desde el sarcófago despojado hasta la etiqueta jeroglífica sobre el sudario, es una pieza del rompecabezas que conforma la historia del Egipto profundo. Y gracias a hallazgos como este, la memoria de reinas como Meritamón vuelve a la vida, brillando más allá del oro que le fue arrebatado.